Hola queridos amigos de ADN Jesús, le damos nuevamente la bienvenida. Aquí les saluda su amiga Gaby Labrada y en este día vamos a hablar nuevamente dando seguimiento a la única verdad, hacer frente al pluralismo moral y ético, segunda parte. Y hoy en este estudio yo te voy a mostrar cómo los mandamientos de Dios están arraigados a su carácter. ¿Por qué debemos tener normas de lo que es bueno y de lo que es malo? ¿Por qué sabemos con certeza lo bueno y lo malo? ¿Cómo debemos responder a las normas de Dios? Eso es lo que estaremos hablando en este estudio. Y el primer punto habla sobre la razón tras lo correcto. La palabra del Señor nos dice en el libro de Jueces, capítulo 21, versículo 25, que una de las épocas más vergonzosas en la historia de Israel era cuando la gente estaba adorando ídolos, se asesinaban entre ellos y participaban en todo tipo de lascivia y comportamiento destructivo imaginable. La razón de la depravación de la nación se revela ahí en Jueces. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Ellos vivían para sí mismos y creaban sus propias reglas. Al parecer muchos pensaban que lo que hacían era lo correcto. Pero ¿por qué algunas cosas son correctas y otras son incorrectas? Aún aquellos que creen en una forma absoluta de verdad pudieran no entender el por qué ciertas cosas son correctas. No es suficiente decir eso es lo que a mí se me ha enseñado, o eso es lo que yo creo, o esto es lo que yo siento que es mejor. Si vamos a discernir lo bueno de lo malo, debemos entender que las normas morales son absolutas y el porqué de ellas. ¿Pero te has preguntado alguna vez dónde obtenemos nuestro sentido de lo justo y lo injusto? ¿O por qué es el amor una virtud y el odio un vicio? ¿O por qué se considera a la honestidad algo bueno y al odio algo malo? ¿Por qué la castidad se considera como algo moralmente recto y la promiscuidad algo inmoral? ¿Por qué está mal el asesinato? Algunas acciones se consideran correctas porque reflejan los atributos de Dios. Tenemos un sentido de lo justo y lo injusto porque nuestro Hacedor es justo. La razón por la que el amor es una virtud y el odio un vicio es porque Dios es amor. La honestidad se considera correcta y el engaño incorrecto porque Dios es veraz. ¿Y sabes tú qué significó Jesús con la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee? Bueno, las posesiones materiales llegan y se acaban. Una persona no llega a ser un gran ser humano por lo que posee. Las cosas materiales se terminan. En cambio, nuestro valor debe centrarse en nuestra relación personal con Dios, las cosas que perduran y la formación de nuestro carácter. El segundo punto que yo quiero hablarte es sobre vivir para agradar a Dios. Vive para agradar a Dios. ¿Por qué debemos vivir agradando a Dios? Según Romanos 12, 1 al 2. Debemos agradar a Dios por tres razones principales. Por la misericordia que Dios nos ha mostrado, porque es un acto espiritual de adoración a Dios y porque nos permite encontrar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Pero ¿cómo mejoraría nuestra vida si hacemos lo que le agrada a Dios? Bueno, cuando agradamos a Dios cumplimos su voluntad para nuestra vida. No conocemos nuestro futuro, pero Dios sí lo conoce. El agradar a Dios significa obedecer y esto nos traerá paz, prosperidad y mejoraría nuestra vida en todo sentido. Estaremos cumpliendo con el propósito de Dios. Bueno, si agradar a Dios nos permite cumplir con el propósito para que fuimos creados, ¿por qué algunas personas deciden agradarse a sí mismas o agradar a los demás? Bueno, pues porque las cosas de este mundo son atractivas, son útiles y son fáciles. Esto no quiere decir que debemos dejar a un lado nuestras metas personales o desarrollarnos como individuos. Se trata más bien de poner en perspectiva divina para que nos vaya bien. Y para todo esto, bueno, hay que mantenernos responsables. Y el tercer punto que quiero hablarte es mantente responsable. En Tito
capítulo 2, versículos 7 y 8, Pablo estaba animando a Tito para que sea ejemplo. Era importante que Tito llevara una vida santa, porque sus acciones estaban siendo observadas de cerca. De la misma manera, la gente está observando nuestras acciones para ver cómo vivimos y estamos o no siguiendo a las normas de Cristo. En Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 12, Pablo dijo a Timoteo que sea ejemplo para todos los cristianos, independientemente de su edad. Esto significaba que su corta edad no significaba para no ser buen ejemplo ante otros. Algunas personas esperan poco de los jóvenes o adolescentes, piensan que se rebelan contra las reglas y que se comportan de manera irresponsable por su edad y su desarrollo, pero los adolescentes y jóvenes deberían dejar a un lado las expectativas de los demás y deberían seguir las expectativas de Dios, de ser ejemplo, de buena conducta ante la sociedad y entre otros cristianos. ¿Qué significa temer a Dios? Tememos a Dios al mostrarle respeto y obediencia, porque nosotros no solo somos responsables unos a otros de ser buen ejemplo, sino que somos responsables ante Dios para hacer lo correcto, pues Dios va a juzgar todo lo que hagamos y digamos. Eso puede parecer demasiada presión, pero debe usarse como motivación para hacer lo correcto. Debemos obedecer a Dios porque lo amamos y sabemos quién es Él y lo que ha hecho por nosotros. Dios te bendiga.